Dios les bendiga grandemente, hermanos, en esta bella semana que el Señor nos regala. Estamos el día de hoy continuando con el estudio del libro Cómo llegar a ser un cristiano verdadero. Eh, y vamos por la página número 109 si lo tienen físico y número 115 si lo tienen digital. La semana pasada, por boca de nuestro hermano Elías, reflexionábamos acerca de los temas que hemos tratado hasta el día de hoy. Estamos viendo una pequeña recopilación de los temas que veníamos trazando y cómo íbamos navegando por cada uno y adquiriendo un conocimiento, ¿verdad?, que nos ha sido muy útil para venir entendiendo un poco mejor los demás temas que estamos llevando. Siguiendo un hilo de aprendizaje basado fielmente en la escritura, es decir, no estamos basando el estudio en el libro Cómo llegar a ser un cristiano verdadero, sino directamente en las escrituras. El libro Cómo llegar a ser un cristiano verdadero, hemos dicho un par de veces ya de que lo estamos usando como guía en cuanto a temas. Es decir, por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema un cuerpo espiritual, pero esto lo estamos sacando de la interpretación de la persona que elaboró el libro. No, estamos sacando este estudio del día de hoy directamente de la escritura. Obviamente, si la persona que escribe el libro lo hace guiado 100% por la escritura, se ve la similitud, se ve el match, por decir así, de lo que está diciendo el autor con lo que estamos hablando el día de hoy. Decíamos, siguiendo un hilo de aprendizaje basado fielmente en las escrituras. Hoy continuamos el estudio del capítulo 10, que es la iglesia, con el tema, como decíamos, un cuerpo espiritual. Primeramente, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un cuerpo espiritual? ¿Qué significa que todos como iglesia, todos juntos, somos un cuerpo espiritual? Significa, primeramente, que debemos asimilar cada uno de nosotros que la iglesia somos todos juntos. Todos juntos somos la iglesia. No una sola persona, como hablamos un poco la semana pasada, como reflexionaba un poco la semana pasada, decíamos, no es el edificio, y ya en muchas ocasiones quizás lo hemos mencionado, no es el edificio, no es las cuatro paredes que tiene algo construido por mano de hombre, sino que la iglesia somos todos nosotros, todos los llamados fuera, todos iglesia. Entonces decíamos, somos todos juntos, no es una sola persona, para que una sola persona se sienta la cabeza, lo importante de una iglesia, que diga, bueno, sin mí la iglesia no puede continuar, sino que somos todos juntos como un cuerpo, como un solo cuerpo. Es decir, que aunque los líderes, por ejemplo, de la congregación no se encuentren físicamente en un lugar, si 2 o 3 hermanos están reunidos, como dice la palabra en Mateo 18:20, allí está Dios en medio de ellos. Esto a su vez significa que debemos ver a los líderes como instrumentos puestos por Dios, respetar lo que Dios ha instituido, los instrumentos puestos por Él, y asimilar que a quien debemos procurar agradar es a nuestro Padre Celestial, con o sin la presencia de X o Y hermano. Es decir, como hemos tratado anteriormente cuando hablamos de tener una buena conciencia para con Dios, debemos procurar en intimidad ser fieles a Dios con nuestra forma de vivir y pensar. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que quizás algunas personas pueden caer en el mal pensamiento, por decirlo así, de que si un líder, si un servidor, si un siervo de la iglesia, si un ministro de la iglesia no está presente, se pueden hacer ciertas cosas o no se pueden hacer ciertas cosas, como si fuese mi comportamiento agradar a ese líder en específico o a esa persona en específica, sino de que mi comportamiento, mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de expresarme, mi forma de hablar, lo que yo transmito a otras personas, debe de procurar agradar directamente a Dios. Y debemos asimilar de que Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Entonces yo siempre, en todo lugar, esté o no estén los líderes, nosotros debemos procurar vivir de una forma que exprese
que somos, que hemos sido alcanzados por Dios, que hemos sido salvos por Dios, que Dios ha transformado nuestra vida. Entonces, como decíamos, no poner nuestra vista en los líderes, de decir, bueno, si no está, hacemos esto, si está, hacemos esta otra cosa, sino que debemos procurar siempre agradar a Dios por encima de todo. Claro, obviamente que si los líderes están bien y se agradan de la escritura, se van a alegrar de que los miembros también hagan lo que esté de acuerdo a la escritura. Es decir, yo me gozo cuando me doy cuenta de que un hermano está en un estudio bíblico, está tomando roles, como decíamos, de meter una rutina cristiana en su vida, al darme cuenta de que, bueno, estos hermanos están ayunando, que no es necesario de que todos como iglesia organicemos un ayuno, sino de que cada hermano hace sus ayunos en su casa, busca intimidad con Dios. Entonces eso a nosotros nos alegra, eso a nosotros nos da gozo. Decíamos, ser un cuerpo espiritual significa que todos estamos unidos. Primeramente hablábamos de la cabeza, ¿no? A quién debemos nosotros agradar, a quién debemos procurar agradar, y es a Dios directamente. Por eso decíamos, primeramente, la cabeza es Dios y es a quien nosotros debemos procurar agradar en todo momento y en todo lugar, incluso dentro de nosotros, porque Él sabe nuestro pensar y nuestro sentir. Por eso decíamos, debemos procurar en intimidad ser fieles a Dios con nuestra forma de vivir y de pensar. Ser un cuerpo espiritual significa que todos estamos unidos. Acompáñenme a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Y vamos a ir analizando un poco la lectura. Ya sabemos que siempre tenemos que tener en nuestra mano la Biblia para ir leyendo y ir analizando junto a la Escritura. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice la unidad del Espíritu. Yo pues, escribe Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno significa merecedor de respeto o de estima. Vocación, llamado o inspiración hacia un fin. Es decir, podemos explicarlo de la siguiente forma, que vivamos estimando como precioso el llamamiento de Dios, cuyo fin es ser salvos. Dice pues, yo preso en el Señor, os ruego que andéis, que vivamos, estimando como precioso el llamamiento que Dios nos dio, cuyo fin es ser salvos. Con toda humildad, continúa diciendo la palabra, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, para aclarar un poquito el punto anterior, decíamos, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y lo vertíamos de la siguiente forma, es decir, que vivamos estimando como precioso el llamamiento de Dios, cuyo fin es ser salvos. Por ejemplo, si vemos a una persona que refleja autoridad, por ejemplo, un policía, un médico, si estas personas no están actuando de acuerdo a la profesión que desempeñan o de acuerdo a lo que representa ese traje o ese uniforme, decimos esa persona no es digna de portar ese uniforme. Esa persona no es digna de estar vestido o de portar ese uniforme, como decíamos. Entonces, más que vertirlo como que nosotros merecemos, porque en realidad, como la palabra nos enseña, nosotros no somos dignos de Dios, no merecemos la gracia de Dios, por eso es gracia, un don no merecido. Lo vertimos de la siguiente forma, que debemos vivir estimando como precioso el llamamiento, es decir, dignificar el llamamiento con el cual Dios nos llamó, valga la redundancia, cuyo fin es ser salvo, es decir, reflejar esa transformación que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nuestra forma de pensar, vivir, hablar, en general de vivir. Continuamos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí vemos en este versículo un llamado a la humildad y a la mansedumbre. Un llamado a la humildad y a la mansedumbre. Un llamado a la tolerancia y a la paciencia. Siendo la paciencia la capacidad de sufrir, tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Dice que
La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ahora, ¿qué pasa con los malos comportamientos, palabras y pensamientos? Porque estamos hablando de las relaciones cristianas entre hermanos. Pero ¿qué pasa si mi hermano tiene malos comportamientos, malas palabras o malos pensamientos que está compartiendo? Lo deficiente, la palabra deja claro que debe de corregirse. Todo lo deficiente debe de corregirse, pero en amor y respeto. No debemos confundir la tolerancia con el libertinaje. Es decir, muchas veces en el mundo, y esto es algo de, por decirlo así, de concepto básico, el mundo puede tener el concepto, su concepto, pero nosotros como cristianos nos basamos en el concepto bíblico. La fe, concepto bíblico. El amor, concepto bíblico. Y también igualmente lo que es la tolerancia, concepto bíblico. Entonces, en este caso, la tolerancia en el mundo puede decir, bueno, tú piensas como tú quieras y haz lo que tú quieras, y yo pienso como yo quiera y hago lo que yo quiera, y cada quien haga lo que quiera y ya, siempre y cuando no te metas conmigo, nos estamos tolerando. Cuando en las escrituras no es así. En la Biblia, la tolerancia se refleja más hacia el dominio propio. Hacia el dominio propio. Es lo que leíamos anteriormente. Entonces decíamos, lo deficiente debe de corregirse con amor y respeto. No debemos confundir la tolerancia con el libertinaje, es decir, permitir que cada quien haga lo que quiera, cada quien piense como quiera, sino más bien relacionado al dominio propio. Es decir, que si una persona está actuando mal, ofendiendo, como decíamos, causando adversidades, molestias, ofensas, debemos nosotros tener el dominio propio de poder conversar con esa persona con amor, con respeto, con humildad, con mansedumbre, y poder corregir lo deficiente de la forma en que la Escritura nos demanda a nosotros que corrijamos. Continuamos leyendo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Me parece muy interesante la palabra solícitos. Solícito es una persona que pone atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Es decir, procurando con diligencia, con toda atención, mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, debemos todos procurar la unidad del cuerpo de Cristo, con un solo espíritu, en paz, sin perder de vista cuál ha sido nuestro llamamiento. Porque muchas veces se puede malinterpretar y pensar, bueno, como decimos que queremos procurar la unidad, entonces vamos a tolerar según el significado del mundo ciertas cosas. Es decir, que este haga esto y no le voy a decir nada, o aquella persona se comporte de esta forma y no le voy a decir nada. No se trata de eso, sino como decíamos, debemos procurar la unidad, dice, con toda diligencia mantener la unidad del cuerpo de Cristo, pero con un solo espíritu. Si tú no puedes comportarte según el espíritu del mundo, tienes que comportarte según el espíritu que a cada uno de nosotros se nos fue dado, que es el mismo, en paz, sin perder de vista, decíamos, cuál ha sido nuestro llamamiento. No solamente la persona que tiene la obligación de corregir, sino también el hermano que se está comportando de cierta forma, como decíamos. Recordando que todos tenemos un solo Señor. Todos tenemos un solo Señor. Volvemos a decir, no solamente la persona que corrige, sino también la persona que es corregida. Todos tenemos un solo Señor, debemos recordarlo. Todos tenemos una sola certeza y una sola convicción. Esto es la fe. Todos tenemos un solo bautismo. Un único Dios, el cual es Padre de todos, el cual está sobre todos nosotros, a favor de todos nosotros y está dentro de todos nosotros. Continuamos leyendo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice la palabra. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. En cuanto a los dones, dados por gracia, a cada uno se nos ha dado según la voluntad de Dios, funciones y capacidades dentro del cuerpo de Cristo. Volvemos.
En cuanto a los dones dados por gracia, a cada uno se nos ha dado, según su voluntad, la voluntad de Dios, funciones y capacidades dentro del cuerpo de Cristo, sin menospreciar una función con respecto a otra. Como leemos en 1 Corintios capítulo 12, lo dejamos sobre la mesa para que tengamos un poco de lectura, para que tomemos ese ejercicio en casa, cada uno de nosotros, leer 1 Corintios capítulo 12 que habla acerca de los dones. No puede decir la mano no necesito el pie, el ojo no necesito a la oreja, sino de que Dios da a cada uno diferentes dones. Y vamos a leer un poco más adelante la importancia de esto. Continuamos. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, es decir, dio don a estas personas y lo convirtió en apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el fin de los dones que el Señor entregó? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Volvemos porque es muy importante. ¿Cuál es el fin de los dones que Dios ha entregado? Todos los dones, desde el que se encarga de la limpieza hasta los evangelistas, los diáconos, los obispos, todos. ¿Cuál es la función de todos los dones que el Señor entrega? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada don entregado con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe, lo que decíamos anteriormente. No es la unidad, estar juntitos por encima de que si tú estás mal o yo estoy bien. No, dice la palabra unidad de la fe, es decir, teniendo una sola certeza, una sola convicción, estando seguros y claros del conocimiento que compartimos en comunión. Y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? No estamos hablando solamente de los jóvenes, de los niños en edad, sino que lo está refiriendo o lo está vertiendo de forma espiritual. Es decir, puede ser una persona de 40 años y estarse comportando como un niño espiritual, como dice, fluctuante. A veces quiero ir, a veces no quiero ir, me quiero comprometer, a veces no me quiero comprometer, voy 2 meses a la congregación, dejo de ir 2 meses más, a veces quiero, a veces no quiero. Entonces eso es ser un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, viene una persona, toca mi puerta y dice, hey, Dios me envió, este es el mensaje, y la persona se deja llevar por ese mensaje y no escudriña la escritura, es decir, no tiene como el conocimiento, la lectura, como decíamos, esa oración pidiéndole a Dios sabiduría, pues es la palabra, que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios y Él la dará abundantemente. Como carece de esto, entonces llevado por todo viento de doctrina, y todo el que hable con carisma, lo arrastra hacia un pensamiento u hacia otro pensamiento. Entonces dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar con astucia emplean las artimañas del error. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, te lo plantean de cierta forma que tú llegas a pensar que esa mentira es una verdad. Es muy fácil diferenciar lo negro de lo blanco. Es muy fácil diferenciar lo negro de lo blanco. O sea, si alguien viene y te dice, oye, Dios quiere que mates. Eso, Dios quiere que mates. Y si alguno tiene un poquito de lectura bíblica, por lo menos de los 10 mandamientos, sabe que matar no debe de hacerse. Es decir, que Dios está en contra de la muerte, incluso que la muerte va a ser sorbida en victoria, dice la palabra. Entonces, es muy fácil diferenciar cuando es así. Pero cuando
se emplea con astucia la artimaña del error y comienzan a tomar un versículo aquí, un versículo suelto allá, otro versículo suelto aquí, una palabrita aquí, otra palabrita allá, y comienzan a entretejer una mentira respaldado por versículos fuera de contextos, sin analizar los contextos en los cuales se ha enseñado esa palabra. Entonces llegan a confundir a muchas personas. Entonces, de esto es lo que está hablando la palabra, que nosotros debemos crecer espiritualmente, y estamos hablando acerca también de los dones, es decir, para el servicio, para la mutua edificación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, todos lleguemos a ese conocimiento, todos lleguemos a tener esa defensa cuando se nos planteen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, o cuando se nos quiera desviar del camino correcto. Entonces, la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Muy importante, siguiendo la verdad en amor. No dice siguiendo solamente unidos en amor, sino siguiendo la verdad, todos juntos, siguiendo la verdad en amor. Dice el Señor Jesucristo: el que me ama, mis palabras guardará. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Nadie que va en contra de los mandamientos de Dios puede decir que le ama. Nadie que esté en contra de los mandamientos de Dios puede decir que le ama. Pues es la palabra: el que me ama, mis palabras guardará. Entonces dice, si siguiendo la verdad de Dios, la que está plasmada en las Escrituras, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, para que estemos, dice, enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. En aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Esto es Cristo, como decíamos al principio, por eso hablamos. Quitamos el pensamiento de la mente de las personas de que la cabeza de la iglesia son los líderes humanos, un pastor, un evangelista, un predicador. No, la cabeza es Cristo, y en esta cabeza que es Cristo es que nosotros estamos creciendo. Y esto es muy importante, lo ponemos en negrita, subrayado, lo ponemos con resaltador: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bonito y muy interesante. Y hay que escucharlo bien, porque habla mucho de la unidad. Porque no debemos de perder ese norte de estar unidos en la verdad. Procurar la unidad en la verdad. Procurar la unidad en la verdad. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Decíamos, según la actividad propia de cada miembro. Con la mano tomo la cuchara, como. Con los pulmones respiro. Con el corazón bombeo la sangre al resto del cuerpo. Con los pies camino. Con los ojos veo. Se escucha muy básico, pero es así. Es muy importante, y así es dentro del cuerpo de Cristo. Dice, el cuerpo se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Mis ojos son de mucha ayuda. Mis manos son de mucha ayuda. Mis pies son de mucha ayuda. Uno se pone a pensar qué tan fácil fuera recorrer 5 kilómetros sin piernas. Yo creo que sería muy difícil, pero si alguno de nosotros quizás es un poco dado al deporte, no sé, en 45 minutos, en 30 minutos puede correr esos 5 kilómetros, los puede trotar tranquilita, escuchando música, escuchando alabanzas. Muy fácil, porque los pies que están dados para eso, se están cumpliendo su función, están trabajando. Entonces, y todo el cuerpo logra la meta. Todo el cuerpo logra la meta porque los pies están trabajando, porque los pulmones están respirando, porque el corazón está bombeando sangre. Entonces, todo junto, según la actividad propia de cada miembro, alcanza la meta.
se ayuda entre sí a crecer. ¿Qué queremos decir con esto? Porque yo creo que muy ilustrativo, se entiende un poquito más. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que como vamos a leer un poco más adelante, los dones que recibimos cada uno de nosotros son para el crecimiento de los hermanos. Es decir, si a ti se te ha dado un don de enseñanza, es para que tú enseñes. Si a ti se te han dado un don de incluso hasta la amabilidad, la forma de comportarte, apacible, ser apacible, procurar la paz, mediar, es para que los hermanos crezcan también. Es para que haya paz, para que haya crecimiento. Entonces todos los dones, incluso como decíamos, a veces tomamos, y a veces yo menciono el tema de la limpieza de las congregaciones porque quizá algunas personas lo subestimen. Quizá algunas personas la subestimen, pero estoy seguro de que si un domingo nos reunimos como congregación y el templo, por decir así, o el local de reunión, está muy sucio, el piso charcos de café, refresco, que no debería, que está muy incómodo, por decir así. No todos se concentrarían quizás en las alabanzas, quizás no todos se concentrarían en el mensaje, pero por la obra de los hermanos que de corazón dispuesto se preocupan por el tema de la limpieza, es que todos podemos tener un lugar cómodo en el cual podernos edificar, ¿no? Entonces, como decíamos, no debemos de menospreciar una obra u otra obra, un don u otro don, porque todos son dados por Dios para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Decíamos, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es madurez y empleo de los dones en unidad para el mutuo crecimiento. Ser un solo cuerpo significa que si uno sufre, todos se conduelen. Quizás en muchas congregaciones o muchos países incluso nos damos cuenta de momentos muy difíciles o de algún tipo de aflicción o sufrimiento que pasan, ya sea algunos miembros de la congregación, alguna familia de las congregaciones o algunas congregaciones completas. Cuando nos damos cuenta hace poco estuve viendo la lista de los países con mayor persecución de los cristianos, y uno se conduele saber de que en lugares como África o en lugares donde hay extremistas mueren cristianos a diario, son asesinados por la fe, por reunirse, por el simple hecho de adorar a Dios. Entonces y toda la iglesia debe condolerse por eso. Toda la iglesia debe claro, como humanos, por una parte sentir ese mismo dolor que ellos como parte del mismo cuerpo que somos nosotros están sufriendo. Asimismo, como decíamos, si un solo miembro del cuerpo se sufre, todos debemos condolernos, todos debemos sentir ese sufrimiento. Si uno solo de nosotros triunfa, todos debemos de alegrarnos. Cuando una persona se bautiza en la congregación que yo asisto, yo me alegro mucho. Sinceramente hay mucho gozo en los hermanos, estoy seguro de eso. Y si una persona se bautiza en Río Abajo o en Pedregal, en Tocumen, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en Estados Unidos, en Irán, donde sea que está la iglesia de Cristo, yo debo de alegrarme. Debo alegrarme muchísimo. No debo de pensar, no, pero es que esos son ellos y nosotros estamos aquí. No debemos tener ese mal pensamiento de que solo porque se reúnen en un local distinto son una iglesia diferente. Todos somos un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo. Todos tenemos una misma comunión. Todos tenemos un mismo Señor. Todos pasamos por un mismo bautismo. Todos tenemos una misma fe. Todos tenemos una misma certeza, una misma convicción. Así que
Como decíamos, si uno sufre, todos debemos de sufrir. Si uno triunfa, todos debemos de alegrarnos. Los dones recibidos, ser un solo cuerpo significa que los dones recibidos son para la edificación de los hermanos y no para posicionarme por encima de ellos. Escuchaba una frase que decía de que el conocimiento es peligroso porque envanece. El conocimiento es peligroso porque envanece. O sea, tú llegas a poner en tu corazón que tú eres muy sabio o que tienes mucho conocimiento, y eso te puede llevar a menospreciar a otras personas, te puede llevar a sentirte superior por encima de otras personas, y eso es muy peligroso. Entonces, por cada medida de conocimiento tienen que ir 7 medidas de humildad, por decirlo de esa forma. Decíamos, los dones recibidos son para edificación de los hermanos y no para posicionarme por encima de ellos. Que debemos procurar la unidad y el crecimiento mutuo según los dones que recibimos por gracia. Decíamos, procurar la unidad y el crecimiento mutuo según los dones que recibimos por gracia. Significa que no obro por mí ni para mí. No estoy trabajando por mí ni para mí, sino por todos y para todos. Es decir, ¿cuál es el cuando Pablo decía, ustedes son labranza nuestra, edificio de Dios? Sí, Pablo veía el don de su predicación por los hermanos que estaban, que se habían convertido, los hermanos que ya eran iglesia, ya eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo se regocijaba mucho por eso, y cada uno de nosotros debemos alegrarnos por eso, es decir, saber que los hermanos continúan asistiendo a la congregación por gracia de Dios, por bendición de Dios, y saber que nosotros hemos sido utilizados por Dios sin merecerlo, para ese fin, para compartir la palabra, para, como decíamos, no solamente el que predica, sino el que limpia, el que reparte, el que le brinda un café a la visita, el que lo recibe y le dice bienvenido a la iglesia, Dios te bendiga, mira, cualquier cosa que necesites, cualquier pregunta, estoy para servirte. El que tiene esa amabilidad de recibir a una persona, y que la persona cuando se vaya no se acuerde solamente del mensaje, que es lo principal, sino también de que diga, wow, o sea, en ese lugar hubieron hermanos que me recibieron con mucho amor y con mucho afecto. Claro, como decíamos, la palabra es lo principal. El mensaje es perfecto, decíamos en una ocasión, el mensaje es perfecto, pero los mensajeros a veces somos imperfectos. Quizás lo que decimos está correcto, pero quizás la forma en la cual lo decimos es incorrecta y duele, y quizás no se empleó de la forma correcta. Es decir, podemos tener el mejor martillo del mundo, pero si lo agarramos de la cabeza y le damos con la cacha al clavo, va a ser muy difícil meterlo. Podemos tener el mejor serrucho, pero si le damos con la parte que no es, o con el mango, por decir así, no vamos a poder cortar de una forma eficiente las cosas, o clavar de una forma eficiente las cosas. Entonces, lo que queremos decir, ya para ir concluyendo, es que debemos emplear de forma correcta los dones que Dios nos ha entregado. Podemos ser actos, porque Dios da la actitud, Dios da la aptitud, Él nos da la capacidad, y se lo dijo a Moisés. Moisés le decía, yo no puedo hablar, yo tartamudeo, yo no sé expresarme. Y Dios le dice, tú no te preocupes, tú le dices al Dios que hizo la lengua que tú no sabes hablar, yo voy a poner palabra en tu boca. Entonces Dios pone la palabra, pero también nosotros debemos poner ese corazón dispuesto a servir a Dios, y llevar en nuestro corazón esa disposición de que la palabra se transmita de la mejor forma posible, de la forma más suave posible, que se asimile de la mejor forma para las personas que lo vayan a escuchar. Entonces decíamos, no obro por mí ni para mí, sino por todos y para todos. Significa que debemos todos velar por todos, no solamente los líderes, todos debemos velar por todos. Todos debemos ayudar a todos, no solamente los líderes, y no delegar o desprendernos de esa responsabilidad pensando que debe de ser de otro, o que otro ya lo está haciendo. Es decir, yo no voy a decir, bueno, como los administradores son los encargados, son los líderes que Dios puso, bueno, que ellos se encarguen de que todos los hermanos estén bien. No, o sea, yo también me tengo que comunicar con los hermanos, preguntarle a los hermanos cómo están. Quizás algunos hermanos tienen más afinidad con otros hermanos,
y quizás la comunicación fluye mejor. Entonces, todos podemos ser puentes de comunicación en cualquier tipo de necesidad. Por ejemplo, todos podemos ser puentes de comunicación de Dios con los hermanos. Dios no puede utilizar a cada uno de nosotros para llevar una palabra que conforte, para llevar una palabra que edifique a los hermanos. Así que ayudarnos y velar no solamente es labor de los líderes, sino de cada uno de nosotros como hermanos. Es decir, nada nos detiene a nosotros para que podamos decirle a un hermano o a una persona que estuvo asistiendo, una visita que estuvo asistiendo y dejó de asistir, o un hermano que estuvo asistiendo y lleva tiempo sin asistir, que venga que se una a la adoración. Nada nos detiene chatearle a un hermano y decirle: hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué te pareció el culto del domingo? ¿Qué te pareció el estudio del jueves? ¿Qué te pareció el estudio del sábado? ¿Qué te pareció la clase? ¿Estás bien? ¿Quieres conversar? O mandarle un versículo o algo. Incluso eso es de mucha edificación para los hermanos. Así que no nos desprendamos, saquemos de nuestro corazón eso de que otros deben de encargarse, y no es mi responsabilidad, sino de que todos debemos velar por el cuerpo de Cristo. Decía, pero para ponerlo de una forma, para darle una imagen, por decir así: si el dedo del pie se desangra, todo el cuerpo entra en alerta. Todo el cuerpo entra en alerta. Si el dedo del pie se corta el dedo y comienza a sangrar, todo el cuerpo debe entrar en alerta. Porque si ese dedo continúa desangrándose, todo el cuerpo se va a poner mal. Entonces, existe una condición clínica llamada estado vegetativo persistente o estado de coma persistente. Esta es una condición en que la persona no da ningún signo evidente de conciencia de sí o del ambiente y parece incapaz de interactuar con los demás o de reaccionar a estímulos adecuados. No permitamos que entremos en este estado, donde perdemos la conciencia del estado espiritual del cuerpo de Cristo, perdemos la conciencia del estado espiritual del cuerpo de Cristo, donde pensamos que todo está bien, pero en realidad vemos como poco a poco hay menos unidad entre los hermanos, menos respeto entre los hermanos, menos amor entre los hermanos. Así que nosotros debemos unirnos en el vínculo perfecto que dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Como decíamos, la amabilidad, la templanza, la mansedumbre, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, todo eso es don de Dios para cada uno de nosotros. Y si tú tienes ese don de Dios, si tú tienes ese bien llevar, esa fraternidad con los hermanos, tú tienes que emplear eso para la edificación de ese hermano. Como dice la palabra, ¿cómo entenderán si no hay quien les predique? O sea, tú le puedes decir, vamos, aunque quizás tú no seas el que esté encargado de la predicación del domingo, pero si tú le puedes decir al hermano, vamos, y ayudar al hermano para que se motive a ir, y ese hermano vaya y pueda escuchar la palabra, tú cumpliste función. Tú ayudaste a que esa persona pudiese escuchar la palabra. Tú fuiste instrumento útil de Dios para que esa persona pudiese reflexionar sobre lo que el Señor le transmite en el mensaje de ese día. Entonces decíamos, como dice esa bellísima alabanza, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. El amor de Dios nos lleva a procurar el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, no solamente el mío, porque sabemos que entre más crezca espiritualmente mi hermano, más paz tendrá, más libre será por el conocimiento de la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entre más tú conoces la verdad, más libre tú eres. Y será mucho más resistente en el día de la aflicción. Es decir, si ese hermano llega a pasar por un momento difícil, como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, ese hermano está mejor preparado para soportar, porque tiene primeramente al Espíritu Santo que lo consuela en su vida, y también tiene esos versículos, esa palabra, ese mensaje que se le ha sido entregado, y eso le ayuda. Nos recordamos esas palabras de la Biblia cuando dice, poniendo todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces eso nos da paz. Dios le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, a todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Así que pongámoslo en práctica,
todo lo que Dios nos ha entregado, todas esas capacidades, toda esa forma de ser que el Señor nos entrega, de acuerdo a su voluntad, para que podamos todos crecer mutuamente. Ayudemos a los hermanos a que se involucren más en las clases, a que se involucren más en las actividades que son de edificación. Conversemos con los hermanos, unámonos más, procuremos la unidad en la verdad, en el vínculo de la paz, y bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo. Bendiciones, hermanos.